Taller de redacción 1. En esta materia veremos algunas actividades sobre la redacción para mejorar nuestra escritura y en ella conoceremos algunos elementos que prácticamente muchas veces sabemos, pero es recomendable que si queremos saber algo, lo hagamos. No es suficiente con saber las reglas y aprobar un examen si al final no demostramos lo que hemos aprendido por escrito. Entonces, cada que escribamos una letra o una palabra, hay que aplicar las reglas de ortografía. Veamos. Módulo 1. Explicará qué es el lenguaje. El lenguaje es el medio esencial para la comunicación interpersonal del hombre. Sin el lenguaje no podríamos comunicarnos. El lenguaje no solamente es oral, también es mímico, simbólico, de colores, y podemos imaginar muchas formas de comunicarnos, tantas que existen a la fecha, y por medio de ellas nos vamos a entender, y a esto se le llama lenguaje. Anotará un mínimo de 3 actividades humanas donde el lenguaje sea indispensable. Bueno, el lenguaje nos sirve para comunicarnos, dar a entender sentimientos o simplemente informar. Entonces, con estos 3 ejemplos que tenemos aquí, podemos dar a conocer qué es lo que sentimos, qué es lo que necesitamos o qué queremos expresar. Entonces, como pueden darse cuenta, en el mundo es indispensable el lenguaje. Pero este lenguaje, para poderlo expresar, es decir, para poder expresar nuestros sentimientos, es necesario que estudiemos. Muchas veces no sabemos expresar lo que sentimos porque no hemos leído y no podemos imaginar qué es lo que realmente nuestro cuerpo siente. Sabemos que sentimos una cosa fuerte interiormente, pero no sabemos decir exactamente qué es, porque las palabras que conocemos no son suficientes, no concuerdan con nuestros estímulos. Entonces, en base a la lectura, al significado de cada una de las palabras, podemos expresarnos mejor porque vamos a entender qué es lo que nuestro cuerpo quiere decirnos. Porque nuestro cuerpo nos dice muchas cosas, pero nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no conocemos las palabras suficientes, con claridad, que realmente ese estímulo que sentimos interiormente sea lo que realmente queremos expresar. Indicará por lo menos 3 requisitos necesarios para que la lengua hablada y escrita sea vehículo de comunicación. Bueno, cuando nosotros nos damos a entender por medio de un vehículo. El vehículo que nosotros utilizamos cuando hablamos oralmente es el aire. Sabemos que el aire se comprime y nuestros oídos detectan esas comprensiones, y en el proceso interior de nuestro oído formulamos un estímulo y lo sentimos como un ruido. Entonces, el lenguaje oral, su vehículo de comunicación es el aire, pero puede ser también en este caso el internet u otra forma, los colores, los símbolos, la forma en que nos damos a entender. Pero eso sí, debe ser muy conciso, claro, que tenga orden, es decir, que sea concisa, clara y estructurada nuestra frase para poder entender o dar a entender lo que realmente deseamos. Dado un tema, redactará un párrafo compuesto por oraciones principales, subordinadas y coordinadas. Nosotros cuando hablamos a través de palabras. Estas palabras se van formando oraciones, pero cada vez nuestra conversación se hace más amplia, de tal manera que estas oraciones se agregan otras más, y esas se le llaman subordinadas y se coordinan y todas juntas forman una frase. Luego ahorita en un momento más les pondré un material para que entiendan
cuáles son las oraciones simples o principales, subordinadas y coordinadas. Oración es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. Es decir, que una oración, cuando tiene sujeto, cuando tiene predicado, está completa. Sabemos de quién se habla y lo que se dice de ella. Entonces, una oración simple tiene sentido completo. No necesita nada más para darse a entender. Más sin embargo, hay unas oraciones que no las podemos entender porque están incompletas. Pero cuando se entiende una oración es porque tiene su sujeto y su predicado. La oración simple es la unidad del lenguaje con sentido completo, que lleva sujeto y predicado y un verbo en modo personal. Es decir, el sujeto es de lo que se habla y el verbo es la acción del sujeto. Y solamente tenemos un verbo en este tipo de oraciones. Las oraciones que tienen más de 2 verbos no son simples. Proposición es la unidad del lenguaje que tiene sujeto y predicado, verbo en modo personal, pero cuyo sentido es incompleto. Esta depende de otra con sentido completo. También recibe el nombre de oración subordinada. Entonces, como les decía anteriormente, las oraciones que no están completas y que para que se puedan entender necesitan de una principal, es decir, las oraciones incompletas se les llama subordinadas. Y esto se usa pues para no repetir la misma palabra continuamente, así que solamente se van agregando pedacitos de oraciones a una oración principal y en otras palabras pues va quedando completa nuestra frase, nuestra idea, a través de una oración principal y oraciones incompletas. Esto es para no repetir el sujeto continuamente. Periodo es el conjunto de 2 o más oraciones simples unidas por una yuxtaposición. Entonces, las oraciones simples tienen sujeto y predicado. Estas se pueden unir a través de un nexo. Entonces, podemos decir muchas oraciones con sujeto y predicado, si es necesario, enumerar varias cosas. Cada una vamos a ir separándola con una comita o con una Y o una O, es decir, con los nexos. Vamos a ver qué son los nexos enseguida. Oración compuesta o clausa. Es el conjunto expresivo que lleva una oración simple, llamada principal, y una o más oraciones o proposiciones. ¿Sí? Entonces, como les decía anteriormente, la oración compuesta necesita una oración completa, es decir, una oración simple. Y muchas oraciones incompletas que las vamos a llamar subordinadas, y todas juntas queriendo decir una frase, queriendo indicar algo, se le llama oración compuesta o cláusula. Oración principal es la más importante en una oración compuesta. De esta dependen las proposiciones u oraciones subordinadas, es decir, la oración simple. Proposición u oración subordinada es la que depende de una principal en una oración compuesta, no tiene sentido completo. Bueno, si se fijan en lo que estuvimos hablando anteriormente, son los pedacitos de oraciones incompletas, es decir, los puros predicados del verbo y lo que se dice o lo que hace el verbo. No tiene sujeto, depende de una principal. Explicará qué es una oración. Bueno, es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo, es decir, la oración simple. Distinguirá entre oración y proposición. Bueno, ya hemos hablado de ello, vamos a dar un pequeño repaso más. Una oración es una unidad del lenguaje con sentido completo, formada por un sujeto, un predicado y un verbo en modo personal.
además de ser autosuficiente, mientras que una proposición por sí sola es una oración subordinada, que carece de sentido completo y necesita una oración principal. Distinguirá en un párrafo, dado los distintos tipos de oraciones que se le pidan. Bueno, tenemos que checar en un párrafo, ahorita vamos a ver un ejemplo, las oraciones simples, como por ejemplo, mi perro juega adentro, mi perro es el sujeto, juega adentro es el predicado, nosotros comemos después de las 2 de la tarde, entonces aquí el sujeto es nosotros, comemos después de la tarde, de las 2 de la tarde es el predicado. Vean que el verbo jugar, el verbo comer, son los que indican la dirección, o a partir de ese punto, de esas palabras, a la derecha es el predicado. He dicho muchas veces esto. Esta es otra oración. Se refiere a yo. Dicho muchas veces esto es el predicado. Entonces aquí tenemos el sujeto Analícelo y vean que se refiere a yo. He dicho muchas veces esto. En otras palabras, he dicho es el verbo, porque es el verbo haber. Aquí el sujeto no está escrito, pero sabemos que refiere a yo. Entonces, cuando el sujeto no está escrito, se le llama implícito o tácito. Periodo, aquí tenemos algunos ejemplos. Salí corriendo, es una oración, pero me caí, es otra oración. Si yo digo me caí, tiene sentido completo. Si yo digo salí corriendo, también tiene sentido completo. Entonces tenemos salí corriendo, una comita, y luego el nexo que es pero, me caí. Salí corriendo, pero me caí. Siguiente. Compras el pan y te regresas. Compras el pan es una oración, te regresas es otro. Entonces está unido por la letra I, es decir, el nexo, o la yuxtaposición, que es lo mismo. ¿Vas conmigo o te quedas? ¿Vas conmigo? Tiene sentido completo. Te quedas también. Entonces, en este caso, la yuxtaposición es la letra O. Oraciones compuestas. La curva que aparece en el mapa es muy peligrosa. Esta es una oración compuesta. Puedo decir yo, la curva es muy peligrosa. Esa es la oración principal que aparece en el mapa, viene siendo la subordinada. Vamos a verlo un poquito más adelante con unos ejercicios más y una explicación más clara. Salió corriendo porque tenía que llegar temprano. Salió corriendo porque tenía que llegar a la junta. El libro está donde lo pusiste. Nota. Las partes en negritas son oración subordinadas. Bueno, con esto cerramos por el momento y vamos a ver algún material para que puedan entender lo que estamos analizando.